estamos de regreso y con todo. Entonces, vamos a empezar este tiempo. Hoy nos toca estudiar Mateo capítulo 10. Solamente veremos un cachito. Está increíble lo que Dios quiere hablarnos en este día, entonces, en esta noche. Entonces, vamos a empezar y vamos a comenzar con una oración. Donde quiera que estén, pues vamos a disponer el tiempo. Vayan por su Biblia, por su libreta. Es un estudio, les recuerdo, y Dios quiere hablarles cosas, entonces vamos a anotar lo que quiere decirnos. Entonces vamos a orar antes de empezar. Y Señor, te damos tantas gracias por este tiempo, gracias por tu palabra, gracias porque a través de ella podemos conocerte y podemos escuchar tu voz, Señor. Podemos ver lo grande que eres, Señor. Gracias por este tiempo, gracias por cada uno de mis hermanos. Y por cada persona que esté o vaya a ver este video, Señor, sé tú y que tu presencia sea con ellos. Enséñanos, estamos dispuestos a aprender en el nombre de Jesús. Amén y amén. Entonces vamos a buscar la cita que vamos a estar estudiando el día de hoy y es Mateo 10 y voy a estarla leyendo también en otros evangelios para que podamos darnos para que podamos tener un panorama más grande de este momento. Entonces dice así: entonces, llamando sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son estos: primero Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, Jacobo hijo de Zebedeo y Juan su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Tadeo el publicano, o sea Mateo, Jacob hijo de Alfeo, Lebeo por sobrenombre de Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote, el que también le entregó. Entonces quiero leérselos en otras versiones. Sí, en otras versiones, pero también en otro evangelio. Entonces vemos también que Marcos habla de este momento y vamos a buscar Marcos 3:13. Después subió al monte y llamó así a los que quiso. Y vinieron a él y estableció a 12 para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar y que tuvieran autoridad para sanar enfermedades y echar fuera demonios. Y bueno, de nuevo volvemos a ver los nombres de estos 12. También me gustaría leer estas dos citas que acabamos de leer, las leí en la versión Reina Valera. Me gustaría volverlas a leer, pero esta vez en la versión TLA. Y dice así, Mateo 10, del 1 al 4, en TLA, dice así: Jesús reunió a sus 12 discípulos, a cada uno les dio poder para expulsar malos espíritus y para sanar toda clase de enfermedades. A los 12 discípulos que Jesús eligió, los llamó apóstoles. Ay, disculpen, Y también voy a leer lo que habíamos leído en Marcos, en la versión TLA. Dice: después Jesús invitó a algunos de sus seguidores para que subieran con él a un cerro. Cuando todos ya estaban juntos, eligió a 12 de ellos para que lo acompañaran siempre y para enviarlos a anunciar las buenas noticias. A estos 12 los llamó apóstoles y les dio poder para expulsar de la gente los demonios. Y vemos que después menciona los nombres de los 12 discípulos que ya conocemos. Entonces, ahora sí, vamos a entrar en tema. Lo primero que podemos ver en estas citas que acabamos de leer y lo primerísimo que me llama la atención es que dice que podemos ver a lo largo del ministerio de Jesús, cuando Él empieza a escoger a sus discípulos y cuando Él empieza a hacer milagros, la gente le seguía. Vemos en lo primero que nos enseñaba Mateo, que es el sermón del monte, regresando al principio, dice que cuando Él baja, mucha gente le seguía, y así cada vez que Él iba por ciertos lugares y ciertas ciudades haciendo milagros, la gente se maravillaba. Incluso cuando les decía, no digan que yo he hecho esto, la gente iba y contaba. Y entonces la fama, vemos en un verso de la Biblia, que la fama de Jesús se extendía y crecía y más gente le seguía cada vez, ¿no? Entonces, vemos que mucha gente seguía a Jesús. Pero como leímos en Marcos, y me gusta que podamos ver de diferente ángulo este momento, porque Marcos nos dice en la versión TLA que dice que subió Jesús al monte y invitó a sus seguidores. Dice que son seguidores, es lo primero que menciona. Y me gustaría abrir aquí como un paréntesis porque me faltó leer
un evangelio, y esto es bien importante porque de aquí empieza todo. Quedémonos con que Jesús llama a todos sus seguidores y están en un monte, ¿no? Pero vamos a leer lo que nos dice Lucas. Lucas 6:12 dice: en aquellos días Jesús subió a una montaña para orar. Allí pasó toda la noche hablando con Dios. Al día siguiente llamó a sus seguidores y eligió a 12 de ellos. A estos 12 Jesús los llamó apóstoles, y vemos después los nombres de estos 12 apóstoles. Entonces, vemos que antes de estar en esta montaña con los demás seguidores y para escoger a esos 12 que iban a estar con él, dice que él oró. Dice: en aquellos días Jesús subió a una montaña, como que él se adelantó. Dice que subió a una montaña para orar. Y después dice: allí pasó toda la noche hablando con Dios. No sé, yo me imagino, vamos a tratar de imaginarnos y tratar de visualizar cómo fue ese momento, ¿no? Para poder entenderlo más y para poder, no sé, darle más peso a la situación. No solamente leer algo como una historia o como un cuento, porque la Biblia no es un cuento, no es una historia, son cosas reales. Esto que estamos leyendo es algo real. Un día Jesús estuvo aquí y Jesús se apartó en un monte y empezó a orar, y al siguiente día es que vemos esto, y por eso es que nosotros estamos aquí hoy. Entonces, esto es bien importante. Dice: en aquellos días Jesús subió a una montaña para orar. Allí pasó toda la noche hablando con Dios, su Padre. Y no sé, yo me imagino esta conversación de Jesús con su Padre, ¿no? Así como Jesús todo tranquilo, yendo a la montaña a tener esta conversación, se sienta, no sé, en una piedra o se recarga en un árbol, qué sé yo, y empieza a tener esta conversación con su padre como de: oye, pa, creo que ha llegado el tiempo de tener seguidores, ¿no? De impartir, de impregnarme en más personas para que puedan llevar tu mensaje, ¿no? Porque yo estaré un tiempo aquí, pero ¿quiénes serán los que van a continuar esto? ¿Quiénes serán en los que vamos a derramar nuestro Espíritu Santo? ¿Quiénes serán los que harán sanidades, los que harán milagros? ¿Quiénes serán ellos por los cuales regresaremos en algún tiempo, ¿no? Y imagínate esta conversación que tuvo Jesús con su Padre. Él está teniendo esta conversación para después elegir en quienes se ha de derramar, en quienes se ha de vaciar. Entonces es muy importante esto. Dice que toda la noche, o sea, Jesús no durmió, o sea, no sé qué tanto haya platicado con Dios en ese momento, ¿no? Y me parece que fue una conversación bien increíble, y puede ser una de tus preguntas que cuando veas a Dios, cuando ves a Jesús, puedes decirles: ¿cuál fue su conversación antes de elegir a los 12? ¿Cuál fue su conversación antes de elegirnos a nosotros? ¿Cuál fue esa conversación? No sé, hay que preguntar eso, estaría muy padre, y por eso es que el día de hoy también nosotros estamos aquí hablando de esto y somos parte de esos que él eligió. Entonces dice que después de esto, al día siguiente, Jesús llamó a sus seguidores y eligió a 12 de ellos. A estos Jesús los llamó apóstoles. Entonces, como veíamos en Marcos, lo que quiero que entiendas es que él, estando a ese lugar, llamó a toda la gente que le seguía, y ella estaba claro de quiénes serían sus discípulos. Una cosa es que seas seguidor y otra cosa es que seas un discípulo. Es como muchas veces hemos dicho: una cosa es ser un oidor de la palabra y otra cosa es ser un hacedor. Dios quería preparar a 12 personas que no solamente escucharan su palabra, sino quería preparar a 12 personas que fueran a hacer su palabra, que vivieran su palabra. Entonces eso era lo que estaba pasando aquí. Había mucha gente siguiendo a Jesús, pero de tanta multitud él solamente escogió a 12. Jesús estaba claro de quiénes serían. Jesús estaba claro de que sería Mateo, de que sería Tomás, de que sería Santiago. Él estaba claro. Yo me imagino, tuvo una conversación, y no solamente sobre ellos, tuvo una conversación sobre sobre yo, iba a decir. Tuvo una conversación sobre ti y sobre mí. No sé, yo imagino a Jesús teniendo esta conversación con su padre diciendo: bueno, ahorita voy a escoger a estos 12, pero más adelante, no sé, voy a escoger a Alma, y entonces vamos a escoger a su familia, vamos a escoger a fulanito y a fulanita, y estos son los que vamos a escoger. No sé, teniendo esta conversación de escoger los discípulos que estarían siempre por generaciones y generaciones, no solamente estos que estarían caminando con Jesús, sino esos discípulos
que Jesús tendría después y que tendrá después de ti y de mí. Es increíble, Jesús no solamente creo que haya pensado en los discípulos de ese momento, sino en ti y en mí. Él mira a la multitud y empieza a escoger de esa multitud. Muchos son los llamados, pero pocos son los escogidos. Y no sé tú, pero yo doy tantas gracias porque yo soy de esa parte de escogidos. Y bueno, continuemos. Y vemos que los llama para cosas específicas, no solamente como les dice, síganme y ahí vemos qué hacemos, ¿no? No, sino que Él los llama para cosas específicas. De una vez que los llama, les da el propósito. Y eso es lo que pasa en nuestras vidas. Quiero decirte que tú ya tienes tu propósito. No tienes que esperarte a cumplir 1 año en la palabra de Dios, a cumplir 2 años en la palabra de Dios, a meterte en un instituto para saber tu propósito, a meterte quizás en ayuno para saber tu propósito. No. Lo que pasa aquí es que cuando Jesús escoge a sus 12 discípulos, Él inmediatamente les da propósito. Y eso es lo que pasa en cada una de nuestras vidas cuando nosotros nos acercamos y nosotros aceptamos a Jesús en nuestro corazón, decidimos seguirle y vivir la vida que Él quiere que vivamos y no nuestra voluntad, no nuestra vida. Él nos da un propósito inmediatamente. Él nos espera, no dice, déjame ver si eres capaz. Él inmediatamente va a darnos las facultades necesarias para cumplir ese propósito. Y vamos a ver qué es el primer propósito, cuál es nuestro llamado, a qué somos llamados a hacer, porque a veces esto se vuelve algo frustrante en nuestra vida. Es como cuando nos dicen, tienes que escoger una carrera, ¿no? Y tú dices, no, es que no sé ni para qué estoy aquí, no sé qué me voy a dedicar, no sé, y llega a haber una frustración. Y a veces así es en la palabra de Dios, no llegamos a Dios, lo conocemos, lo recibimos en nuestro corazón y estamos dispuestos a vivir por Él, pero no sabemos en qué y no sabemos cómo. Nos preocupamos por la práctica de ya qué debo de hacer, ¿no? Cuando lo que ahorita vamos a ver es lo más importante y de ahí es que viene todo. Entonces vamos a leer lo que dice aquí. Lo voy a leer en la versión TLA, en Marcos. Dice, después Jesús invitó a algunos de sus seguidores para que subieran con él a un cerro. Cuando ya estaban juntos, eligió a 12 de ellos para que lo acompañaran siempre. ¿Qué es lo que podemos ver principalmente para lo que Dios o para lo que Jesús escoge a sus discípulos? Y se eligió a 12 de ellos para que lo acompañaran siempre. Ese es el principal motivo. Porque a veces nos enfocamos tanto en, ay no, es que mi propósito, ¿y cuál será mi propósito? Y nos enfocamos y estamos Dios y nos desesperamos y hay incertidumbre y empieza a haber no sé, duda de, ay, ¿será que Dios quiere que haga esto? Y empieza a haber tantos pensamientos y nos quita la paz. Pero este es nuestro principal propósito. A veces queremos predicar, a veces queremos cantar, queremos tocar un instrumento, queremos irnos de misioneros, queremos hacer tantas cosas para Dios. Nos preocupamos más por el hacer que por el ser. Y lo que Él quiere es que primeramente estemos con Él. Es para lo principal que los llamó. O sea, qué padre que Jesús llamara a Tomás, a Mateo, a Santiago, para sanar, para ir y predicar el evangelio. Qué padre que Él hiciera eso, pero para lo principal que los estaba llamando era, vengan, quiero estar con ustedes. Quiero que ustedes disfruten de mí y quiero yo disfrutar de ustedes. Quiero que ustedes me conozcan y quiero conocerlos a ustedes. Ese era el principal propósito, era compartir la mesa con ellos, era verlos despertar por la mañana, quizá con el salivazo aquí, era verlos en su total vulnerabilidad, era lavar sus pies, era consolarlos, era abrazarlos. Ese era el principal propósito. Era compartir tiempos de alegría y quizás de enojo, ¿no? Cuando les decía, ¿hasta cuándo tendré que soportarlos, no? Era compartir con ellos, era conocerlos, era relacionarse con ellos. Es el principal propósito por el cual somos llamados. Y qué privilegio ese, porque la demás gente que seguía a Jesús, dice que había gente que lo seguía y de esos Él escogió 12. Esa gente que se quedó fuera de estos 12 no conocían a Jesús en el nivel que estos 12 llegaron a conocer a Jesús. Ellos estaban todo el tiempo con Él. Ellos conocían el olor de Jesús, ellos conocían cuando olía bien, cuando olía mal, ellos conocían todo de Jesús, conocían su persona, conocían lo que le agradaba, lo que le hacía feliz, lo que le enojaba.
Quizás de principio eran un poco torpes porque no querían que la gente se acercara a él, no querían cuidarlo y protegerlo como sus guardaespaldas, pero llegaron a conocer tanto a Jesús. Y esta gente que se quedó atrás, que nada más se conformó con ser seguidor, con solamente escuchar, con solamente estar presentes cuando había un milagro, con solamente asombrarse con esto, no llegó a conocer a Jesús en ese nivel. Y ese es un privilegio que tú y yo podamos tener el acceso a conocer a Jesús, el acceso a reírnos con Él, el acceso a llorar con Él, el acceso a conocer sus planes, a conocer su corazón, a saber lo que Él ama. Eso es increíble, porque sabes, hay mucha gente que se te va a acercar y te va a decir, ora por mí porque a ti Dios te escucha. Y Dios también quiere escucharlo a Él, pero Él se ha conformado en ser solamente seguidor. Y tenemos ese gran privilegio de poder ahorita detener todo y ser conscientes de su amistad, de su presencia. Porque podemos despertarnos quizás a la 1 de la mañana, a las 3 de la mañana, podemos estar en el trabajo y de repente ir al baño y tener ese tiempo o apartarnos a un lugar privado o en el tiempo de comida, no sé, y poder hablar con él. Él no es un amigo que te va a dejar en visto y te va a decir, ay, no sabes que estaba bien dormido a la 1 de la mañana, entonces no pude contestarte. Él está continuamente con nosotros. Y ahorita podríamos parar este estudio, podríamos dejarlo todo y solamente disfrutar de su presencia porque Él está. Porque podemos tener ese acceso, porque podemos buscarlo y podemos sentirlo y Él se deja encontrar. ¿Sabes qué? Debemos de apreciar, no debemos de dar por hecho la presencia de Dios, lo que Él nos ha dado. Porque a veces se nos hace tan familiar el saber que somos hijos de Dios, el saber que somos hermanos de Jesús, el saber que tenemos la salvación y que podemos orar y Él nos va a escuchar, que podemos leer y Él nos va a hablar, se nos hace tan familiar. Y no debe ser así. Debemos de disfrutar de su presencia. Es como nuestra familia, ¿no? Que quizás llegan nuestros padres de trabajar y nosotros hemos estado en casa y no los hemos visto y ellos llegan y sabemos que están ahí, que ya ni los saludamos, que cenamos y estamos con el teléfono. Se nos hace tan familiar su presencia y es como ya me acostumbré a que estás aquí y no te conozco y no tengo una conversación contigo. A veces así somos con la presencia de Dios. A veces así somos con este llamado que Él nos ha dado a estar con Él. Es como si sabemos que Dios está en el sillón de al lado. Sabemos que Él está en nosotros y está muy padre eso. Cuando lo necesite te llamo. Y no debe ser así. Hay que honrar la presencia de Dios todo el tiempo en nuestras vidas. Entonces, dice que los llamó para que lo acompañaran siempre. No solamente, y esto es bien importante, dice que los llamó para que estuvieran con Él siempre. Siempre, siempre. Sabemos que Jesús llegó a la cruz y eso lo sabían sus discípulos, pero ahí no se terminó. Porque cuando Él sube al cielo, Él dice, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Lo mismo que les había dicho cuando los llamó, lo mismo les estaba diciendo cuando subió al cielo. Era como diciéndoles, yo los llamé para estar conmigo. Como si Él supiera que a lo mejor los discípulos decían, no que estaríamos con Él siempre, no que eso no lo había dicho cuando los llamó. Y Jesús, antes de que ellos pudieran decir una palabra, Él les dice, yo estaré con ustedes. Así como se los dije en Mateo 10, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Esto no se acaba aquí viéndome cómo subo al cielo. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y después de eso, dice que los envía. Voy a volver a leer un poquito antes. Dice, eligió a 12 de ellos para que lo acompañaran siempre y para enviarlos a anunciar las buenas noticias. Entonces, ¿qué pasa cuando estamos con Él? Somos capacitados, somos enseñados,
somos guiados para entonces ahora sí ser enviados. Y esto era lo que te decía, Él no solamente te llama y te dice, ya sal, ya hazlo, ya predica, ya. No, Él te manda, estate conmigo, y ahora sí te envío porque has aprendido de mí. Y no necesitas 3 años de instituto, no necesitas, sí es bueno, no es malo, prepárate, pero más que eso, más que tus 3 años de instituto es estar con Él, porque tú puedes estar 3 años de instituto aprendiendo de Él, pero no conociéndolo a Él. Entonces no dejemos una cosa por la otra. Estémonos nuestros 3 años de instituto, nuestros 3 años aprendiendo, pero estémonos con Él, no solo aprendiendo información sobre Él, sino conociéndolo a Él, porque a veces ni los 3 años de instituto nos va a dar lo que nos puede dar el tener intimidad con Él, el conocerlo a Él. Entonces dice que los envía a anunciar las buenas noticias. Y después dice en Mateo, entonces llamando a sus 12 discípulos les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia de ellos. Y algo que debemos de aprender en este punto donde Él dice que los envía a anunciar las buenas noticias. A eso somos enviados. Antes que hacer un milagro, antes que multiplicar el pan, antes que hacer eso, antes de eso nos manda a compartir las buenas noticias. Y sabes, es algo que vemos de Jesús y es algo que Él nos enseña, porque muchas veces llegaba alguien a querer que Jesús lo sanara y lo primero que Jesús decía, ¿sabes qué? Tu fe te ha salvado. Porque antes de tu sanidad en tu cuerpo debe haber una sanidad del alma, porque ¿de qué sirve que seas sano en tu cuerpo si tu enfermedad del alma va a volver a llevarte a esa enfermedad física? Y entonces lo que Él nos dice primero, yo los preparo y entonces ahora sí los envío para que lo que han aprendido de mí vayan y lo enseñen a alguien más. Y posteriormente, entonces ahora sí, hagan esas señales. ¿Y sabes qué? Para que tú y yo podamos dar sanidad a alguien, para que tú y yo podamos liberar a alguien de algún espíritu, necesitamos tener autoridad. Y tú solamente vas a tener autoridad cuando tú estás honrando al que da esa autoridad. Lo único que nos va a dar autoridad sobre no queramos, bueno, ya acepté a Jesús en mi corazón, entonces voy a empezar a sanar, voy a empezar a sacar demonios. No quieras hacer eso, porque no estás teniendo primeramente no estás siendo conocido por el reino de las tinieblas, ¿sabes? Hubo una ocasión en que los discípulos, hubo una ocasión en que unas personas querían echar fuera demonios y estaban usando el nombre de Jesús y los demonios les dijeron, ¿sabes qué? Yo sí conozco a este que me estás diciendo y conozco también a este, pero a ti no te conozco, ¿tú quién eres? Porque ¿sabes una cosa? Los demonios nos van a conocer porque el Padre va a empezar a hablar de nosotros. ¿Y cómo es que el Padre va a empezar a hablar de ti? Bueno, porque va a tener una relación contigo, va a tener una relación con tu hijo, con su hijo. Y Él no se va a aguantar las ganas de abrir los cielos como lo hizo con Jesús y decir, este es mi hijo amado en el cual tengo complacencia. Porque Satanás no tenía ni idea de quién era Jesús hasta que el cielo se abrió y dijo, este es mi hijo. Satanás creyó que lo había matado, pero cuando el cielo se abre y Dios dice, este es mi hijo amado, Satanás dijo, vámonos, sobres. Porque cuando Dios le dijo a Satanás, ¿has considerado a mi siervo Job? Y es lo mismo con nosotros, porque nosotros somos hijos, somos siervos. Y cuando tú y yo estamos viviendo este propósito de estar con Jesús siempre, 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 y honramos su presencia y honramos su nombre y estamos con Él día y noche, tarde, día, tarde y noche, día, tarde y noche, estamos con Él cumpliendo nuestro principal llamado. ¿Sabes qué va a pasar?
el cielo se va a abrir y esa voz va a decir, este es mi hijo con el cual yo estoy teniendo una relación, con el cual yo estoy comunicándome, con el cual yo estoy hablando mis sueños y él está tan apasionado por cumplirlos. ¿Has considerado a mi siervo, Satanás? Y como si Dios presumiera de sus hijos. Como si Dios le dijera a Satanás, este es alguien a quien tú no vas a poder doblar porque solamente a mí me sirve. ¿No me crees, Satanás? Éntrale y te darás cuenta. Después dice que les dio poder para expulsar de la gente los demonios. Y esta es una parte en la que me quiero detener también un poco porque en mí, cuando yo estaba preparando este tema, yo dije, ok, les dio poder, pero entonces, ¿por qué cuando se va al cielo dice que vendrá el Espíritu Santo y entonces les dará poder? Entonces hubo una confusión en mí porque dije, les dio poder desde antes, nos da poder desde antes cuando nos llama y luego después, entonces no nos dio poder porque nos va a dar poder cuando viene el Espíritu Santo. Como no entiendo esa situación. Y esto es así, mira, estamos seguros y nosotros creemos que cuando recibimos a Jesús en nuestro corazón, Espíritu Santo viene a nuestras vidas. Porque cuando somos hijos, el enviado al Espíritu Hijo a nuestros corazones, el cual clama a Padre. Nosotros sabemos eso. Y tenemos Espíritu Santo desde el principio, como ya decía. Él nos llama, Él nos capacita y esa capacidad que Él nos da es Espíritu Santo. ¿Te imaginas? No es un textito, no es una probadita, no. Esa capacidad es Espíritu Santo de una. Y nosotros tenemos Espíritu Santo. Por eso es que nosotros empezamos a hablarle, empezamos a llamarle papá. Empezamos a discernir lo bueno de lo malo, empezamos a dejar lo que no le agrada y empezamos a actuar como a Él le agrada, empezamos a hablar de su palabra porque no podemos callarnos su palabra. Tenemos Espíritu Santo y eso es algo que pasaba con Jesús. Podemos, y quiero leer esto. Oh, Señor, ayúdame a explicar esto. Ayúdame. Voy a leerles lo que estamos leyendo en nuestra cita base que dice, entonces llamando a sus 12 discípulos les dio autoridad sobre los espíritus. En otra versión dice, les dio poder sobre los espíritus para expulsarlos. Les quiero leer Hechos 1:8, donde dice así, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Y vamos a leer, me gustaría, Marcos 1:12. Yo creí que iba a ser cortito este tiempo, ya llevamos 30 minutos. Pero es increíble, ni yo sabía que iba a decir todo esto. Es Marcos 1:12. Entonces, ¿qué dice de inmediato? El Espíritu de Dios llevó a Jesús al desierto, pero me gustaría leer un poquito antes. Es Marcos 1, verso 10. Ese es el que quiero que leamos. Y en contexto estamos en el bautizo de Jesús. Y dice así, cuando Jesús salió del agua, vio que se abría el cielo y el Espíritu de Dios bajaba sobre él en forma de paloma. Voy a volvérselos a leer. Dice, cuando Jesús salió del agua, vio que se abría el cielo y el Espíritu de Dios bajaba sobre él en forma de paloma. Y esto es lo que estaba pasando con Jesús. Él sale del agua, la representación de morir a la vieja manera de vivir y vivir una vida en Cristo. Sabemos que Jesús no cometió ningún pecado y Él se estaba identificándose, esa es la palabra, Él estaba identificándose con nosotros, Él estaba haciendo esto. Entonces vemos que Él sube de las aguas y entonces dice, el Espíritu de Dios bajaba sobre él en forma de paloma. Pero me quiero brincar hasta el verso 14. Y esto es muy importante. Porque después de que él sale de esta tentación y sale diferente, no sale de la misma manera en que entró a esta tentación, es que él empieza a predicar. Y él empieza a buscar a sus seguidores. En el verso 14 dice, después de que metieron a Juan en la cárcel, Jesús fue a la región de Galilea. Allí anunciaba las buenas noticias acerca de Dios. Ya está cerca el día en que Dios comenzará a reinar. Vuélvanse a Dios y crean la buena noticia. Y después de eso vemos que Jesús empieza a buscar a sus seguidores. Antes de que él fuera bautizado y viniera el Espíritu Santo sobre él, él no había hecho esto.
Él no había predicado y él no había buscado a sus 12 discípulos, y es algo que pasa en nosotros. Primero somos llenos y después, así como Jesús, porque ese es nuestro mayor ejemplo, así como Jesús salimos a predicar primeramente, que vemos que Jesús estaba aquí, comenzó a predicar. Está cerca el día en que Dios comenzará a reinar. Vuélvanse a Dios y crean la buena noticia. Él empezó con eso. Él no dijo, no, yo me voy directo a los milagros, a que mis discípulos se pongan a predicar la palabra, yo directo a los milagros, o más bien directo a la cruz ya de una vez. Él empezó predicando la palabra y posteriormente en el verso 16 vemos que él empieza a escoger a sus discípulos. Ahora me quiero ir a Lucas 4:1. Dice: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán, y fue llevado por el Espíritu al desierto. Ahora, él tiene esta tentación, esta conversación con el diablo, le dice: ¿sabes qué? Vete de aquí, Satanás, ya, por favor, no hagas el oso aquí conmigo. Y vamos a brincarnos hasta el verso 14. Satanás lo deja. Llegamos verso 14 que dice: Jesús regresó a Galilea en el poder del Espíritu Santo. Y se extendió su fama por toda la región. Enseñaba en las sinagogas y todos lo admiraban. Voy a leer hasta el 21, ¿ok? Fue a Nazaret donde se había criado, y un sábado entró en la sinagoga. Como era su costumbre, se levantó para hacer la lectura, y le entregaron el libro del profeta Isaías. Al desenrollarlo, encontró el lugar donde está escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar primeramente las buenas noticias a los pobres. Me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, ahora sí, y poner en libertad a los oprimidos, a pregonar el año agradable del Señor. Él enrolló el libro, se lo devolvió al ayudante y se sentó. Todos los que estaban en la sinagoga lo admiraban detenidamente, y él comenzó a hablarles: Hoy se cumple esta escritura en presencia de ustedes. Así como dice el verso 21, él comenzó a hablarles: Hoy se cumple esta escritura en presencia de ustedes. Esto que Jesús leyó sobre Isaías, ¿sabes una cosa? Eso que Jesús leyó en Isaías hacia él, eso mismo se cumple en el día que tú aceptas a Jesús en tu corazón. Eso mismo se cumple. Y Él ya te ha capacitado. Es un llamado que Él te hace. Pero Él, al hacerte ese llamado, Él te ha capacitado. Y eso era algo que leíamos en un libro hoy con mi familia en la mañana, y decía esto, que el predicar la palabra de Dios es un llamado. Más que tus ganas de predicar, más que tus ganas de querer anunciar o prepararte, es un llamado de parte de Dios. Y una vez que tú entiendes que es un llamado de parte de Dios, entiendes que eres capacitado para eso. Ya de una eres capacitado para eso. Y a veces nosotros nos detenemos, a veces nosotros pensamos que no tenemos la capacidad para hacer eso y tenemos que estudiar, tenemos que prepararnos más. Es que no sé hablar, no sé hacer el otro, no seamos como Moisés. Porque Dios le hizo el llamado a Moisés. Le dijo: quiero que vayas y libertes a mi pueblo. Te estoy dando la capacidad de hacerlo. Yo soy Dios. ¿Quién le puso la boca al hombre? Yo soy Dios. Y Moisés estaba como de: ay, no, es que no tengo la capacidad. Somos capacitados. Una vez que recibimos el llamado, somos capacitados. Ahora pasa esto, ¿no? Y hay otra cita que me gustaría leerles. Porque muchas veces nosotros pensamos: no, recibiste al Señor en tu corazón y ya vino el Espíritu Santo sobre ti y ya. O sea, esa fue lo máximo de la llenura del Espíritu Santo en ti. Recordemos, ¿saben una cosa? Espíritu Santo, al igual que Dios Padre y Dios Hijo, es eterno. Y tanta eternidad de Espíritu Santo no podemos limitarla a una sola vez. No podemos limitarla. Tenemos Espíritu Santo nosotros. ¡Wow! Es increíble. Pero si tuvieras todo lo que es Espíritu Santo, te mueres. Tienes Espíritu Santo, pero su poder, su llenura, todo lo que Él es, se derrama sobre ti. Una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. No sé si me estás entendiendo esto y no quiero que me malinterpretes, pero es así. Porque sabes una cosa, si tuviéramos todo
todo lo que es Espíritu Santo, quiero que me entiendas esto, que Espíritu Santo no solo es una cosa, es como decir, bueno, esto es Espíritu Santo, esto viene adentro de mí y ya no hay más que saber del Espíritu Santo. ¿Me explico? Tienes Espíritu Santo, ajá, pero hay más partes del Espíritu Santo que aún no has conocido. Hay más partes, tiene Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo es eterno y hay muchas partes del Espíritu Santo, igual de Dios Padre, de Dios Hijo, que aún no conocemos. Y que es lo que vamos a ver, se nos son reveladas cuando nosotros lo pedimos, y es que somos llenos. Y la idea de esto es que tienes Espíritu Santo en ti, ¿sí? Entonces recibes de más llenura del Espíritu Santo, así como Jesús dice que salió en el poder del Espíritu Santo. Ajá, y ahorita lo vamos a leer en Hechos 4. Entonces tienes Espíritu Santo siempre contigo. Pero viene más de él a tu vida, y la idea de esto es que viene de él a tu vida y tú das a los demás. Y luego viene de nuevo más de Espíritu Santo a tu vida y tú das. Y viene de nuevo y das, y viene y das, y viene y das. Porque sabes una cosa, si nosotros no damos lo que hemos recibido del Espíritu Santo, que alimenta nuestro espíritu, esto quizás sonará muy fuerte, pero lo que pasa es que ese alimento que no sale, alimento que se queda estancado, agua que se queda estancada, se pudre, se echa a perder. Somos llamados a estar con Él, pero para anunciar, no solamente a estar con Él y a estar bien gordos de lo que Él nos ha hablado. Busquemos palabra del día y vaciémonos en otras personas. Entonces vamos a leer esto, y yo puse una pregunta así como de doblemente llenos, y vamos a leer Hechos 4:22. Ya estoy terminando. Creí que esto iba a ser un poco corto, qué ilusa fui. Es Hechos 4:22 y a mí me encanta mucho esta parte. Se los voy a leer desde un poquito... no, sí está bien. Hechos 4:22 dice, y puestos, para darles un poquito de contexto de esta parte que vamos a leer, resulta que Pedro y Juan predican la palabra de Dios, los meten presos, le dicen cállense, no queremos que sigan hablando, y ellos pues siguen hablando de la palabra de Dios, y llegan ellos con sus demás compas que también predican la palabra y dicen, no saben qué nos pasó esto, y empiezan a hablarles de lo que les pasó. Y entonces llegamos a este punto, dice, y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz. 29. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades, señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló. Hermanos, es importante que estemos congregados. Tú no puedes perderte estos momentos. Tú no puedes perderte el ser lleno aún más junto con tus hermanos, porque sabes una cosa, ahorita estamos en tiempo de transmisiones, ¿ok? Pero es importante estar congregado, porque una transmisión no es que estés congregado. Está muy padre que estés viendo la transmisión, te felicito, pero eso no es lo mismo que estar congregados. No creas ni por un momento que estás congregándote viendo la transmisión. Ese fue un paréntesis. Sigamos. Donde estaban congregados tembló. Estate presente cuando tiemble el lugar donde debes de estar congregado, estate presente. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron con denuedo la palabra de Dios. Y era tanta la llenura del Espíritu Santo en ellos que ellos no oraron a Dios. Dios, mira cómo me han hecho, mira cómo me han golpeado. Tú levanta tu mano de justicia y tú derrota a mis enemigos. Tú castígalos. Ellos no pidieron que Dios castigara a los que les habían hecho el mal. Ellos estaban en otro nivel. Fue como de, ok, Dios, eso que me hicieron ya pasó, ya no puedo hacer nada con eso, está bien, ya no hay problema,
yo perdono, sigamos adelante con tu propósito. ¿Sabes qué? No te detengas a arreglar ese asunto porque ya está arreglado. Ya me has enseñado cómo arreglarlo. Está bien, no hay problema, me golpearon, ni modo, los perdono, pero voy a continuar con el propósito. Y a veces es eso, ¿sabes? A veces estamos tan metidos en nuestra situación y yo no dudo que haya situaciones difíciles, claro que sí, pero a veces es más grande el propósito. Vemos a Jesús, este ejemplo de que, o sea, Jesús estaba muriendo de miedo antes de llegar a la cruz, antes de morir de real, ¿no? Y Jesús le dice a su padre, le dice, ¿sabes qué? Esto es tan difícil, me siento tan mal, no creo poder soportarlo. Y si Jesús se hubiera centrado en su emoción de ese momento, su angustia, él no hubiera dicho lo que dijo después, pero hágase tu voluntad y no la mía. Era como si Jesús le dijera, ¿sabes qué? Así me siento, pero está resuelto. Hágase tu voluntad y no la mía. Y lo que quiero resaltar de este capítulo, de estos versos que hemos leído, es que ellos ya habían sido llenos una primera vez en ese lugar donde hablaron lenguas, donde Pedro se levanta y da su primer discurso después de ser lleno del Espíritu Santo. Pero aquí vemos que de nuevo ellos se unen y empiezan a orar. Y ellos lo que piden es, mira sus amenazas. Y la frase no continuó, mátalos, córtales la cabeza. Ellos decían, mira sus amenazas, pero concédenos estrategia, concédenos astucia. Y la palabra que ellos usan es, concédenos denuedo. Mientras tú extiendes tu mano para que se hagan sanidades, señales y prodigios. Pero primero, concédenos denuedo. ¿Para qué? No concédenos de nuevo para hacer los milagros. Y debemos darnos cuenta en esto, porque ellos pidieron de nuevo para hablar la palabra del Señor, para compartir el mensaje. Y luego mencionan, mientras con tu mano haces señales y prodigios. Pero primeramente queremos comunicar tu mensaje y danos denuedo para eso. Y quiero compartirles lo que significa la palabra denuedo. Y denuedo es valor, energía, decisión para ejecutar o para hablar. Es valor, energía, decisión, excelencia, sabiduría. Es todo lo opuesto al miedo. Es no tener cobardía, no tener timidez, hablar sin reservas. Y saben una cosa, ellos pidieron denuedo y Dios les dio Espíritu Santo. Ellos pidieron denuedo y Dios les dio Espíritu Santo. Y después de que ellos fueron llenos, como lo dice aquí, tembló el lugar donde estaban congregados y fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Ellos salieron con todo a seguir predicando la palabra de Dios. Y después, la mano del Señor, mientras ellos hacían esto, se movía con prodigios, con sanidades. Pidamos a Dios de nuevo para que Él nos dé su Espíritu Santo. Porque como dice 2 Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Nunca nos conformemos con el nivel de relación o el nivel de llenura del Espíritu Santo. Es como esa parábola de las 10 vírgenes que tenían su lámpara y ellas tenían que ponerle aceite a su lámpara para que siguiera prendida. ¿Qué era lo que pasaba? Se acababa el aceite y ¿qué hacían? Llenaban de nuevo para que volviera a seguir prendida esa lámpara. Se estaba acabando el aceite y ¿qué hacían? Llenaban de nuevo esa lámpara para que se mantuviera encendida. Se estaba acabando el aceite y llenaban. Y es eso, porque a veces decimos, es que, ¿cómo es que se me puede acabar esto de lo que he sido llena? Y pasa, porque sabes que con las circunstancias de la vida, con el pasar del día, el estrés del día quizás, el cansancio del día, tú vas así como esa lámpara, vas dejando aceite, dejando aceite, dejando aceite, dejando aceite. Y a veces ya estamos con el mínimo, estamos viviendo el día así, con bien poquito apenas y respirando así. Llegamos a veces el domingo así como de, me quiero llenar del aceite, del Espíritu Santo en el servicio, en la alabanza, en la prédica. Necesito mañana, tarde y noche llenándonos del Espíritu Santo. A esos 12 que Él llamó, los nombró apóstoles. A esos 12 que Él llamó, los nombró apóstoles. Y un apóstol... Hay tanta información sobre el significado de esta palabra y tú puedes encontrar tanta información y quizá yo te pueda dar una y tú me digas, no era esa, pero sí,
hay tanta información, yo decía, todo es complementario, ¿no? Quizás tú tengas una información de lo que significa apóstol y quizás yo haya investigado algo y hay tanta información sobre esa palabra y Jesús no fue una palabra que él se inventó, que dijo, ¿cómo le llamaré? Como que, y sí con todas estas letras, suena bien apóstoles, sí, nos vamos a llamar apóstoles, sí. No, Jesús no inventó esta palabra, Jesús tomó esta palabra y hay tanto trasfondo sobre esta palabra y para contarles en resumidas cuentas, esta palabra tenía un significado como muy bajo, eran las personas que servían, como de, eres un apóstol, es un sirviente, tipo así, ¿no? Pero después Roma conquista el lugar, Grecia, me parece algo así, ahorita ando un poco perdida en eso. Al momento que lo investigué, como que todo fluía, pero ahorita no lo tengo apuntado, pero Roma conquista, y entonces él toma a estas personas que se les llamaba apóstoles y él los sube de nivel, y él dice, ellos van a formar parte de nuestro sistema de gobierno. Y ellos empiezan a preparar a esta gente y un apóstol para los romanos, sabemos que el pueblo de Israel estaba sometido a Roma, entonces un apóstol para los romanos era una persona preparada en todas las áreas. Ellos tomaban personas preparados en cultura, preparados en idioma, preparados en leyes, arquitectos. Ellos elegían a estas personas y esas personas las llamaban apóstoles, que eran parte del sistema de gobierno. Y era así que cuando ellos llegaban a conquistar un lugar, ellos enviaban apóstoles a ese lugar para que entonces ellos transformaran completamente el lugar que habían conquistado, para que cuando el emperador llegara a visitar ese nuevo lugar que habían conquistado, el emperador se sintiera en casa. Por eso es que había gente preparada en leyes, en idioma, en arquitectura, empezaban a remodelar la ciudad completamente, haciéndola parte de Roma, haciéndola Roma básicamente. Para que cuando el emperador llegara a esta ciudad conquistada dijera, estoy en mi casa. Y lo que hace Jesús es tomar esa palabra y decirles, ustedes son mis apóstoles. Son gente que va a estar conmigo y va a ser preparada para entonces cuando ustedes vayan a Judea, a Samaria, a Jerusalén, hasta lo último de la tierra a predicar mi palabra, cuando yo regrese, yo diga, estoy en casa. Porque lo que nosotros somos llamados a hacer es llevar la cultura del reino, porque somos embajadores. Él nos ha hecho embajadores y no vivimos conforme a esta tierra, vivimos conforme a nuestra tierra, el cielo, y traemos esa cultura a nuestro lugar de influencia. Llevamos esa cultura a nuestro trabajo, a nuestra casa, a nuestra familia, a nuestros amigos. Llevamos esa cultura a los lugares donde podemos estar influenciando. A eso somos llamados, a llevar la cultura del reino, porque el Espíritu de Dios está sobre nosotros y debemos de vivir en una constante llenura del Espíritu Santo. Y ya así se nos fueron 3 horas aquí hablando. Vamos a orar para terminar. Entonces, Señor, te damos tantas gracias por este tiempo, gracias porque tú nos has hablado, Señor. Yo estoy segura que tú has hablado a la vida de cada uno de mis hermanos, Señor. Te pido que tú seas, Señor, recordando, Espíritu Santo, esta palabra, Señor, que tú seas recalcándola en nuestros corazones, porque ese es nuestro llamado. Sí, quizás tú nos has dado dones que hemos de desarrollar, talentos que hemos de desarrollar, pero nuestro llamado y nuestro principal propósito es estar contigo, compartir tu palabra y hacer señales, Señor. Sanar enfermos, libertar endemoniados, Señor. Que no busquemos la añadidura primeramente, que busquemos el reino de los cielos primeramente. Ayúdanos y enséñanos, corrígenos, muéstranos, revélanos, háblanos en sueños, Espíritu Santo, que podamos vaciarnos en más personas. Gracias por este tiempo. Bendigo a cada uno de mis hermanos que están viendo esto, también a las personas que quizás están mirando mi canal de YouTube, a la persona que quizás es primera vez que ve un video como este. Yo no sé a quién le vaya a llegar esto, tú sí. Entonces, sé tú hablando a sus corazones, dando entendimiento y revelación, Señor. Gracias por usar mi vida, papá, en este tiempo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Hermanos, qué gusto haber estudiado con ustedes en este tiempo y sigamos meditando la palabra del Señor. Preguntémosle si hay alguna duda y estoy segura que Él ha de contestarnos. Nos vemos
primero Dios en nuestro domingo de iglesia, de reunión. Congreguémonos, hermanos, aquí nos vemos, que Dios les bendiga y estemos presentes cuando Dios sacuda el lugar de nuestra reunión. Tu amor es un fuego que arde en mi interior, es una llama que enciende el corazón. Tu amor es un fuego que arde en mi interior, es una llama que enciende el corazón. Tu amor es un fuego que arde en mi interior, es una llama que enciende el corazón, que da vida al corazón. Me llamaste cerca de tu corazón, tu espíritu en mí abraza el fuego. Me llamaste cerca de tu corazón, tu espíritu en mí mantiene el fuego. Me llamaste cerca de tu corazón, tu espíritu en mí abraza el fuego. Me llamaste cerca de tu corazón, tu espíritu en mí mantiene el fuego. Me llamaste cerca de tu corazón, tu espíritu en mí abraza el fuego. Abraza el fuego de tu amor. Abraza el fuego, abraza el fuego. Abraza, abraza el fuego. Abraza, abraza el fuego. Mantenemos el fuego encendido, tu fuego encendido. Mantenemos el fuego encendido, tu fuego encendido. Mantenemos el fuego encendido, tu fuego encendido. Y mantenemos el fuego encendido, tu fuego encendido.
fuego encendido, tu fuego encendido.